Bueno, Facundo, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por la visita. Así que Un placer. Para empezar, me gustaría preguntarte cómo arrancaste a sacar fotos. ¿Cuáles arra- fueron? arranqué de chico, supongo por mera curiosidad, a los 6 años, cuando le insistí a mi tía Elena, mi madrina, hermana de mamá, que me regalara una cámara que ella tenía, una camarita de cajón. Y fue lo primero que, fue mi primera aproximación a la fotografía. A los 6 años saqué algunas fotos y lo que recuerdo de entonces es haber mirado a través del visor chiquitito que tenía esas cámaras de cajón, unas cuadraditas así. Había un visor muy chiquitito de 1 centímetro por 1,5 centímetros que te daba para ver qué era lo que tenías en el cuadro. Y básicamente era para ver de sacar una foto y no cortarle la cabeza a nadie y cosas así. Pero esa es mi primer memoria de la fotografía, de ver una imagen dentro de un rectángulo. ¿Y alguien te enseñó a sacar fotos o fue Ahí no sabía intuición nada, tuya? ahí saqué algunas fotos, muy poquitas, y abandoné la cámara, pero cuando cumplí 11 años le pedí de regalo una cámara mejor a papá y ahí me regaló una cámara y un libro de Kodak que decía cómo sacar buenas fotografías, que ese sí lo leí y creo que de ahí un poco empecé a aprender. Después a los 13 años o 14 tuve mi segunda cámara, que esa no me la regaló papá, sino que se la confisqué, me la apropié, y no, se la pedí prestada y no se la devolví nunca más. Y después recién me compré yo mi primera cámara comprada por mí, yo creo que a los 18. Pero desde entonces que hago fotos, hice fotos toda la vida. Así que ¿Y cómo fue que decidiste dedicarte a la fotografía? decidí dedicarme a la fotografía porque en un momento me parecía que no quería hacer ninguna otra cosa en la vida más que eso. Entonces yo cuando decidí dedicarme a la fotografía realmente, yo ya me venía dedicando a la fotografía, aunque todavía no me daba cuenta de lo importante y lo profundo que era para mí eso. Y estudiaba Derecho y de hecho me recibí de abogado. Pero ya cuando me recibí de abogado lo único que quería era recibirme para tener el título y terminar con eso y poder dedicarme a la fotografía. Así que ahí, bueno, me dediqué a un... hice una opción de, digamos, más austera en lo económico desde ya, porque no es lo mismo ser fotógrafo que ser abogado, pero la opción más feliz que podía ser de vida. Así que ahí fue donde decidí hacer eso y empecé a hacer todo lo que podía hacer de trabajo para vivir de la fotografía. Trabajar de laboratorista, de fotógrafo de distintas cosas, para revistas de tercera línea, revistas inexistentes, y hacer notas y trabajos para los que pudiera, algunas fotos para arquitectos y fotografías de sociales, en fin, lo que pudiera. Hacía todo lo que pude, hice. Hasta hacía revelados de ecografías que entonces se hacían en forma manual con película, y entonces yo tenía un cliente permanente que era un consultorio de ecografías, entonces todos los días le revelaba las películas de las ecografías que se hacían de las futuras mamás, con todo eso, y entonces le revelaba las ecografías y al día siguiente le llevaba las copias, todo eso antes de que hubiera computadoras, antes de todo eso. Qué gracioso. O sea que El rubro. hice de todo en fotografía. Y después tuve trabajos mejores, fui teniendo mejores trabajos. Trabajé en la revista de La Nación, después en el suplemento cultural de la prensa, después trabajé para revistas de decoración y diseño como D&D, Suma, Suma Más, no me acuerdo, la revista First, y publicaciones para distintas revistas y clientes particulares. Mucha arquitectura, eso sí. ¿Hiciste fotoperiodismo también? Ahí conocís La Nación y... Lo que hice, sí, de alguna manera era fotoperiodismo, pero no es lo que se entiende como fotoperiodismo, porque fotoperiodismo se entiende el fotógrafo notero que está en la calle y que está atrás de la noticia del día, de lo que se vaya haciendo, que tienen que ver con otros hechos que son más hechos políticos o sociales o manifestaciones. Hay otro tipo de cosas que es casi lo que hace el reportero gráfico. Y lo mío no era eso, lo mío era reportajes de tipo cultural siempre. Siempre eran entrevistas a escritores o a pintores o a intelectuales o notas de decoración o notas de arquitectura o muchas notas de moda, que eso me encantaba. Hice moda durante bastante tiempo y me encantaba. Moda y arquitectura son las dos cosas que más me gustaron. Sí, moda era genial, muy creativo hacer moda. Claro. Porque moda es posiblemente el campo más libre dentro de la fotografía comercial. Es comercial porque te contratan y te dejan entregar un producto por el cual te pagan,
pero también te da una enorme libertad de acción y de pensar lo que quieras y de hacer la producción que quieras. Te da una posibilidad muy grande de fantasía, de crear una ficción. Sí, de jugar a ser director de arte también. También ser director de arte. Así que toda esa época que trabajaba haciendo fotografía de modas me encantó. Y arquitectura la hice, digamos, toda la vida, fotos de arquitectura. Y creo que sigue siendo, digamos, profesionalmente lo que más hice en mi vida como profesional. Y después hice de todo. Fotografía institucional, fotografía para empresas, para bancos, mucho para bancos y mucha industria también, para petroleras, para energéticas. Hacía unas cosas que se hacían antes y creo que ya no se hacen más, que se llamaban las memorias y balances, que se publicaban como libros muy bien impresos, o libritos muy bien impresos, con muchas fotografías. Entonces esos eran clientes clientes importantes para los que hacía esos trabajos. Así que todo eso es lo que yo hice de trabajo. Y en el medio, mientras fui haciendo todo eso, yo iba haciendo mi propia obra, mi propio trabajo, iba desarrollando mi propia mirada, viendo mucho la ciudad de Buenos Aires, viendo esos detalles íntimos que a mí me gustaban, pero que no eran lo comercial, que eran detalles de vidrieras, luces y sombras, abstracciones, detalles de arquitectura, la calle, mucha cartelería, mucho afiche, mucha propaganda política, pero también muchas publicidades. Era como que a partir del registro de la textura de la ciudad en todas sus imágenes, yo fui haciendo como una especie de retrato personal de Buenos Aires. Retratando Buenos Aires, que yo siempre tenía la idea de que estaba retratando de alguna manera el alma porteña, y siempre estuve muy enamorado de la ciudad y siempre me encantó. Y eso es algo que lo recibo de mamá, que era guía de turismo de la ciudad de Buenos Aires, de la primera camada de guías, y escribía sobre la ciudad en el diario La Prensa, y tenía un programa de tango en la radio, además de otro de zarzuela. O sea, yo recibí de mamá todo ese cariño y ese conocimiento de Buenos Aires. Y yo retrataba Buenos Aires, pero visto en el tiempo, en realidad, más que retratar a Buenos Aires, era como que hacía mi propio retrato. O sea, a través de mi propia ciudad, estaba haciendo una fotografía que yo creo que es como la obra de cualquier artista, que tiende a ser universal. Hay alguien que dijo que realmente, que si uno quería retratar a la humanidad, lo hiciera, retratara directamente su pequeño pueblo. Y es así. O sea, todos al final tenemos nuestras realidades, todas en un punto se parecen o no, pero hay algo esencial a todo, y si querés lograr algo que tenga cierta profundidad, está bueno mirarlo en donde vos estás, que es el lugar donde perteneces y que te pertenece. Así que eso es lo que hice. Por eso es que Buenos Aires está tanto. Eso te iba a preguntar, por cómo llegó Buenos Aires a ser el sujeto principal de tu obra. Que bueno, un poco lo explicabas recién. Y por eso, porque decir que me enamoré de la ciudad, que es cierto, porque Buenos Aires me encanta y no me imagino lejos de Buenos Aires. Me imagino eventualmente lejos un tiempito, corto, unos meses digo, pero no me imagino lejos de Buenos Aires, que es mi lugar. Entonces, estoy enamorado de la ciudad, me encanta, me parece una ciudad divina, me gusta todo, me gusta la gente, me gusta cómo se vive, todo de Buenos Aires me gusta. Y es mío, y además me pertenece. Entonces yo acá conozco todo, conozco los códigos, conozco los barrios, y sabés exactamente qué es cada personaje, y qué es cada lugar de Buenos Aires, y entender las diferencias entre cada barrio, y entender idiosincrasias. Lo conozco mucho, y eso también me lleva a estar mirándolo todo el tiempo, porque me gusta, y al mirarlo lo fotografío. Eso es casi inevitable. Si miro, fotografío. ¿Andás siempre con cámara encima? Siempre llevo la cámara encima, siempre. Una cámara chiquita, que es una camarita Lumix chiquita con un lente Leica, que es semiprofesional, o profesional, quizás no es semiprofesional, que tiene diafragmas, velocidades, muy buen lente, y sobre todo que pasa inadvertida. Y además que no me pesa. Antes usaba cámaras grandes, reflex, siempre la Nikon, pero la verdad es que ya pasé de lo analógico a lo digital, y uso esta camarita, y con esa cámara vengo haciendo todo. Todos los últimos libros están casi todos hechos con esa camarita digital. Claro, que es fácil de tener encima. Es portátil, no tiene que llamar la atención. Por un tema de seguridad, por una parte, que siempre lo tenés en cuenta, pero más que seguridad realmente es para que la gente no se espante. Claro. Porque
Si vos levantás una cámara grande con un teleobjetivo, ya no sé, la gente ya está como más precavida. En cambio, si vos tenés una camarita que pasa desapercibida, no, queda claro que es algo personal y que no sos alguien que está haciendo eso profesionalmente. Y yendo al extremo, si haces las fotos con un celular, que a esta altura son buenísimas, simplemente a nadie le importa nada que saques una foto con un celular. Podés levantar el celular en la cara de alguien y sacar fotos que a nadie le preocupa porque ya es parte de lo, digamos, de lo que hace todo el mundo, sacar de fotos. Lo cotidiano. De lo cotidiano. ¿Y qué sentís que cambió en la ciudad desde que la empezaste a mirar con este lente como de por medio, desde que arrancaste a sacarle fotos hasta ahora? ¿Sentís que hubo algo distinto o qué cosas te encontraste? Yo siento que la ciudad que fotografié muy en blanco y negro en los 80s, un poco en los 90s, siento que esa ciudad casi no existe. Es una ciudad que ya pertenece al pasado. Mis fotos de blanco y negro de esa época se las lee a esta altura como fotografía vintage. Se tiene a considerar como que ya tiene el color de una época pasada, ya se las ve como fotos pasadas. ¿Cómo podrías mirar las fotos de Coppola del 36? Las mías no son del 36, son 50 años después, pero ya son claramente una imagen del pasado. Yo siento que la ciudad se pobló muchísimo, se deterioró mucho también la superficie, hay más deterioro, pero hay mucha más gente, mucha más población y hay una contaminación visual enorme. Antes todo era mucho más limpio, pocos carteles, algunas vidrieras, y ahora la saturación visual es así, muy presente. Así que ese es el gran cambio de la ciudad. También es una ciudad que tiene mucho más movimiento, tiene más vida, más restaurantes, más bares, más cafés, más librerías, más todo. Es una ciudad extraordinaria. Sí. Coincido completamente. Extraordinaria, sí. Sí. Y bueno, vos tenés 6 libros publicados con Ediciones La Rivière. Sí. ¿Qué dirías que los diferencian entre sí? O si querés contar brevemente de qué va cada uno. Mirá, el primero con La Rivière fue Siesta Argentina. Lo ponemos, así se lo ve. Siesta Argentina, que es un libro que está hecho... este libro representa a través de estas fachadas cerradas y la misma fachada abierta, por ejemplo, tapa y contratapa, representa a través de estas fachadas cerradas y de un lado y abiertas de otro, es como una metáfora sobre la crisis de 2001. Entonces, este libro salió publicado en 2003 y yo lo hice, digamos, haciendo un registro de todos los negocios de barrio que iban quedando cerrados a partir de la crisis. Y a partir de ese registro fue una manera poética, metafórica, de mirar la crisis que estaba cerrando uno tras otro todos los negocios de barrio, sobre todo en la ciudad, toda la clase media que estaba cayendo. Y el registro lo armé en este libro que es tiene lo que se llama un formato leporelo, que es esto, que se abre, del cual se ven todas las fachadas ahí cerradas, la idea de lo que es esto, pero si lo vemos del otro lado, se ven, al darlo vuelta, las fachadas abiertas. Este libro es un libro poético, es un libro político en el sentido de que habla de una crisis muy grande que tuvimos. También es un libro esperanzado, porque le pongo Siesta Argentina, y ponerle siesta significa que no es el sueño eterno, ni que es la muerte, sino que es un traspié, que es una siesta, es una interrupción, pero después de ahí vamos a despertar y vamos a salir, y efectivamente eso sucedió, aunque vemos que por supuesto que estas siestas son recurrentes. Vamos teniendo una nueva siesta cada tanto. Así que bueno, ese fue el primero. Después de ese hice uno sobre Boca, que se llamó Cada vez te quiero más, que lo hice porque, bueno, obviamente porque soy de Boca, porque me gustaba eso, porque iba a la cancha, y era la época de que dirigía Carlos Bianchi, y Boca campeón de América y campeón del mundo, y en ese momento me pareció lindo hacer ese libro. Fue una idea que se le ocurrió a Paula, a mi mujer, se le ocurrió porque estaría bueno hacer un libro, así que nos pusimos juntos a hacerlo. Juntos porque en realidad de hecho hacemos todo juntos, pero además juntos porque si bien yo saco las fotos, ahí íbamos a todas partes y íbamos viendo todo el material y lo íbamos haciendo. Realmente fue un proyecto que lo hicimos y salió muy bien, muy lindo y muy rápido. Ese salió en 2004. Después en 2006 fue el libro antológico con Coppola, Buenos Aires, Coppola más subiría, que junta la mirada de Coppola de los años 30 sobre la ciudad y la mía de los 80s y los 90s.
también en blanco y negro. Y eran entonces dos visiones, primero la de él, después la mía. Cada una era un cuerpo de unas, creo que 40 fotos cada uno, que eran como hacer dos retratos en diálogo sobre la ciudad. Ese libro fue muy exitoso y ya creo que se está terminando la tercera edición. O sea que ese libro funcionó en términos comerciales también muy bien, porque es un Buenos Aires ayer y hoy, pero mucho más personalizado a través de la mirada de dos fotógrafos, o sea, de Coppola y la mía. Después de eso vino este otro libro, que es un antológico publicado por La Rivière junto con RM, una editorial española. Esta es una antología que se hizo en 2015, que junta mis fotografías blanco y negro y color. Incorpora mucha de mi fotografía color porque mis estampas de Buenos Aires eran conocidas las blanco y negro, pero yo en paralelo venía haciendo siempre fotografía color. Entonces las fotos en color que venía incorporando, que tenían un carácter muy similar al de las estampas porteñas, al de las estampas blanco y negro, en este libro se las incorpora. Y también incorpora las fotos de la siesta argentina. Así que este es de 2015. Después de eso vino Frontalismo, que este es un libro más conceptual. Frontalismo, que es como un libro, como lo dice el título, es un ensayo sobre las tipologías de la ciudad de Buenos Aires, sobre las fachadas, muy de clase media, muy de fachadas de la clase media urbana y mucha clase media barrial. Abro así un poco al azar porque yo no estoy viendo qué es lo que puedo abrir, pero para dar una idea, son estas fachadas que son como tipologías. La de la tapa, la contratapa, yo las llamo tipologías. En realidad son tipologías creadas por mí arbitrariamente, porque si dejo una puertita al medio con la pared, o pongo una frente que son dos ventanas, o puerta y ventana, o puerta con dos ventanas, puerta y portón, dos portones, ese tipo de tipologías, ventana con rejas, ventana sin rejas, persiana cerrada, todo está hecho como de una manera como supuestamente analítica, pero es subjetiva, no estoy haciendo realmente un catálogo razonado, sino que es un catálogo, en todo caso razonado, de arbitrariedades, que es mi elección de tipologías. Y por eso es un libro que es más conceptual, y libro que me gusta mucho. Y después de ese vino Japón. Japón, que, como su nombre lo indica, no tiene ninguna foto de Japón. Entonces, es una ficción, Japón, que se abre con la primera foto del libro, que dice Japón. Acá empieza el libro. Es un libro que junta 39 dípticos. 39 dípticos, serían 78 fotos, y que funcionan así, como dípticos, que se deben leer de a dos, y arman todo un relato que se va siguiendo sobre la textura urbana y un poco sobre estos tiempos. Son todas fotos pre-COVID. Son todas fotos que fueron tomadas con la camarita digital esta que digo entre 2015 y 2019. Y la edición y la idea de este libro, hacer este libro que se llama Japón, hacer toda esta serie de dípticos, armar todo este relato ficticio, porque al ponerle Japón estoy armando una ficción, un lugar utópico, un Japón que es como un lugar muy lejano, inaccesible, exótico, que, digamos, está creado sobre estas fotografías de texturas de ciudades, que ni siquiera son todas de Buenos Aires. Es el primer libro que no tiene todas fotos de Buenos Aires. Tiene algunas fotos de Egipto, algunas de Bélgica, de Francia, Río de Janeiro, Tierra del Fuego, Rosario, no me acuerdo, pero hay un par de lugares más que están ahí. Este libro, esta ficción, se le ocurre a Paula. Entonces Paula dice, bueno, vamos a hacer con todas estas fotos, vamos a hacer un libro. Y la primera foto que abría el libro era Japón, así que quedó Japón. Fue la idea de ponerle Japón. Y armarlo todo como dípticos, y como dípticos que se leyesen como una sucesión. Toda la edición, la selección de las fotos, el armado del relato es de ella. De hecho, es de verdad un libro que hicimos muy a medias. Más a medias que todos, porque todos los hemos hecho bastante a medias, pero este está hecho realmente entre los dos. Y fue un libro que lo presentamos con una exposición en la Fundación La Rivière. Iba a decir este año, no, el año pasado ya, en 2023 lo presentamos en Fundación La Rivière con una muestra que quedó muy, muy linda y que fue para mí todo un lujo. Una satisfacción enorme haber hecho este libro, haberlo hecho
digamos, así como quedó, tan bien, y presentarlo ahí en la fundación me resultó maravilloso, un lujo. Así que este libro quedó muy bien. Y contanos sobre tu último libro publicado. Y el último es este. Es un libro, son los libros, son 43 cianotipos hechos al principio del confinamiento por la pandemia entre el 4 y el 12 de abril de 2020, como representación de aquellos libros que tuvieron especial importancia en distintos momentos de mi vida. Lo estoy leyendo, obviamente, que es lo que dice acá atrás. Y es lo que dice acá en el lomo. Este libro es un libro... Primero les voy a mostrar lo que es un cianotipo de un libro, por ejemplo. No hace falta que muestre muchos más porque son todos muy parecidos. O sea, estos cianotipos, ¿qué es lo que reflejan? Bueno, y del lado de atrás del cianotipo se ve esto. Estos cianotipos son la forma más primitiva de fotografía y que todavía de hecho se sigue practicando, que es realmente escribir con luz. Es utilizar un papel que está sensibilizado a la luz y exponerlo a la luz del sol durante 10, 15, 20 minutos según la intensidad del sol, según cómo se haya sensibilizado el papel. Donde le da el sol, el papel se oscurece completamente, se pone azul de Prusia, y donde no le da el sol queda blanco. Entonces la imagen es un negativo en blanco, un negativo brillante, que eso de alguna manera es un oxímoron. La imagen que queda ahí es un negativo, y en este caso lo que hice fue elegir durante el confinamiento, durante los primeros días de confinamiento, cuando estábamos realmente guardados y no salíamos a ningún lado y mirábamos la calle por la ventana, en esos días, que hacía un tiempo muy lindo, por suerte, yo empecé a hacer un registro de los libros más importantes de mi vida, los libros que me influyeron más, empezando por la Ilíada en una versión infantil, que me lo leía mi tía Elena cuando yo tenía 5 años y no sabía leer, por supuesto, y después siguiendo con Robinson Crusoe, que fue el primer libro que leí cuando aprendí a leer a los 6 años, y que conservo, además todos esos libros los conservo, los originales, porque Qué linda. los tengo, los he ido guardando. Y después con los libros de infancia como Emilio Salgari, adolescencia que eran muchos policiales, y Hermann Hesse, y Kafka, y libros filosóficos, y las primeras poesías, Mario Benedetti, Neruda, García Lorca, y distintos libros que me fueron, digamos, que fueron conformando mi vida. Entonces este libro tiene algo autobiográfico o algo muy autorreferencial, que es que yo pongo los 43 libros que a mi criterio en ese momento me impresionaron más en mi vida. Seguramente me olvidé alguno y posiblemente corregiría alguno que incluí, pero no quise tocar nada. Los quise dejar exactamente como lo hice y como me salió en el momento, con estos libros. Y registré estos 43 cianotipos que culminan con el último, que era el que estaba leyendo entonces en plena pandemia, que era una novela bastante aterradora de Mariana Enríquez, lo último que estaba leyendo. Una novela muy, muy buena. Y ¿Cuál? Nuestra parte de noche. Buenísimo. Buenísima, ¿la leíste? Sí, sí, me encantó. Aterradora. Estaba leyendo Sí. eso. Entonces yo arranqué desde el primer libro que me leyó mi tía hasta el que estaba leyendo en ese momento. E hice un raconto. Y atrás de cada uno de estos cianotipos le iba escribiendo eso y decía, este libro me lo leía mi tía Elena en las noches de un verano en Miramar cuando yo tenía 5 años, y después me leyó, iba contando mi tía Elena y eso. Después cuento que me leía papá y cuento los libros policiales que leía y pongo un comentario de cada uno o reproduzco algo de quizás un párrafo con el que empieza, un párrafo con el que cierra, o simplemente alguna de las cosas que yo vengo marcando en los libros. Porque como tantos lectores, marco los libros. Les marco, subrayo frases, marco con llaves algún párrafo entero. Entonces, después algunos tienen simplemente alguna cita de algo que tenía yo marcado en esos libros. Este es el último libro, es el más íntimo, diría, porque no podría ser más íntimo. Es bastante abstracto, son todos muy parecidos. Y me gusta esta idea de que siento que el contenido de cada uno de estos libros de alguna manera queda como impregnado en el cianotipo. Y haberlo reproducido con este librito que es facsimilar, que es una edición mía, esta es una edición propia, no de editorial, pero que la distribuye La Rivière también, me parece que fue realmente también poder plasmar algo que había hecho durante la pandemia. O sea que en realidad de la pandemia salen Japón y los libros. Sí, pienso que es el más abstracto por ahí en la imagen, pero es el más concreto también donde se ve más claro el reflejo tuyo, como
En Sí, palabras, digo. sí, verlo de esa manera, sí, yo creo que es así. Es abstracto en cuanto a la imagen, pero tal cual, es muy concreto y es muy personal. Muy personal, sí. Es muy personal y estoy muy contento de haber podido hacerlo. Esto. Así que este fue el último libro. Y después, ya ahora veremos, pero ¿Tenés algún proyecto entre manos? estoy medio en un impasse porque estoy un poco procesando todo lo que hice el año pasado. El año pasado fue la muestra en Fundación MAPFRE, una retrospectiva muy grande y muy importante para mí. La verdad, una maravilla haber podido hacerlo y estuve allá. Después de eso tuve la muestra de Japón con la presentación del libro Japón. Después terminé de hacer el libro Los Libros y lo presenté. Tuvimos además este año, o sea, en el 23, nació nuestra primera nieta, Maite, que ya eso también una cosa más importante, obviamente, la tenemos a Maite. Y, y bueno, yo con todo eso siento que es un año que se han hecho muchas cosas y participé en ferias y cosas. Ha sido un año muy bueno. Yo ahora estoy volviendo a fotografiar la ciudad en blanco y negro, en forma analógica. No sé todavía eso en qué desembocará, si será un proyecto o no. Y de hecho también sigo fotografiando con la cámara digital chiquitita, también sigo fotografiando todos los días. O sea que decir que tengo un proyecto todavía no lo tengo, estoy más bien tranquilo y haciendo lo que hice siempre, que es sacar fotos todos Sí, los días. y volviendo un poco a los comienzos, con blanco y negro, con rollo de Bueno, vuelta. eso es volver sí, volviendo a los comienzos, que además le encuentro mucha gracia, pero también mucha exigencia, porque ahora tengo como que recuperar la naturalidad y la Claro. soltura con que yo manejaba el blanco y negro cuando no hacía otra cosa más que eso, con fotografía analógica. Así que estoy haciendo eso, me tengo que bancar el peso de la cámara, que como dije antes es pesada, pero estoy volviendo a eso. Y lo otro lo mantengo. Fotos hago todos los días. Para mí, de verdad, sacar fotos es tan natural casi como decirte que respiro. O sea, porque estoy mirando y saco fotos si tengo la cámara. Pero si no la tengo, de alguna manera estoy sacando fotos porque ya estoy mirando y miro el encuadre posible con que lo haría, aunque no lo haga. Estoy mirando y estoy encuadrando, estoy asociando elementos que están separados en la realidad, pero que en la mirada se incorporan digamos, y se relacionan entre sí. Vos tenés un elemento en un primer plano, un elemento en el fondo y otra cosa y otra situación que cruza, y esos tres elementos, si vos les das un marco, de alguna manera adquieren valores equivalentes, ¿no? Lo que está en el fondo, lo que está en el frente, lo que está en el medio y pasa. Todo eso en un momento pasa a ser una imagen. Si no la fotografía, simplemente una imagen pasa. Pero yo quiero decir que miro todo el tiempo eso, que estoy mirando los intersticios y los cruces de elementos y me gusta, pero porque simplemente lo disfruto. Es mi manera de mirar, no es más que eso. Sí, de vivir. Y de vivir, así es. Y para cerrar, una última pregunta, que es una pregunta que le hacemos a todos los fotógrafos y después recopilamos estas respuestas. ¿Qué consejo le darías a quien está comenzando su carrera como fotógrafo, su proyecto artístico, su obra? Bueno, yo lo que diría es que hay que hacerlo hay que disfrutarlo, sentir que si tenés el gusto por la mirada, que es eso, la fotografía, por la mirada y por atrapar algo del mundo con la mirada y transformarlo en eso, en una imagen, en una fotografía, yo creo que en poder disfrutar de eso y poder hacerlo, esa es la gran suerte. El éxito, si hay un éxito para mí, es poder hacer lo que te gusta y vivir de eso. Creo que eso es el éxito. Poder hacer lo que te gusta y vivir de eso es un gran privilegio que en realidad muy pocos conseguimos, que se te dé esa posibilidad. Pero si alguien va a hacerlo y que se concentre en la mirada, porque no es otra cosa, que se olvide un poco de lo técnico, que no le dé mucha bolilla a lo técnico, que eso hay que aprenderlo, pero lo importante es lo que uno mira, lo importante está dentro. Lo importante está digamos, en la cabeza de cada uno, en la imaginación, en lo que haces, en lo que ves, en lo que construís. Y también, finalmente, cuando vas haciendo eso, en darle un sentido a todo junto, en armarlo, que todo también tenga una coherencia, que se pueda armar de alguna manera, que uno lo pueda ver como un relato. Si haces lo que te gusta, no te va a salir mal, porque no hay manera de traicionarte si haces lo que te gusta. Si tratás de hacer algo siguiendo directivas, te vas a estar pisando todo el tiempo. Pues vas a estar pensando siempre a ver qué es lo que debiera hacer.
qué es lo que debiera ser, cuál debiera ser el proyecto. Yo creo que no hay que hacerlo de esa manera, que tiene que ser espontáneo y que tiene que responder a lo que vos quieras. Espectacular. Bueno, muchas gracias, Facundo. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, espero que para todos los nuevos fotógrafos disfruten de hacerlo, que eso es lo mejor que pueden hacer.